Vamos a orar, pongámonos en pie, vamos a orar, gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de tu sierva Elizabeth Vargas Vallejo. Guárdala, protégela, bendícela. Cancelamos toda interferencia aquí el diablo de la carne y en la llegada de los hermanos, las hermanas. Declaramos que es tu presencia, que es tu dirección, Espíritu Santo, que es tu avivamiento en ella, tu gracia, Señor Jesucristo. Queremos recibir de tu palabra, úsala, Señor. Que haya palabra rema, que haya palabra viva en nosotros, nuestros corazones, que nos cambie, que nos transforme, que nos levante a nosotros, nuestro hogar, nuestra familia y a todas las personas que reciben el mensaje a través de las redes sociales a nivel de local, regional, nacional y mundial. Que seas tú actuando, ministrando nuestras vidas. Eres tú, Espíritu Santo, quien sabe cómo glorificar a Dios Padre y Dios Hijo. Usa con poder a tu sierva. En el nombre de Jesús de Nazaret la declaramos ungida y en el fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te damos un aplauso de amor. Aleluya, glorifica a Cristo, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga. Ahora sí, Dios les bendiga. Pueden tomar asiento, amén, gloria a Dios. Ay, mi amado es tan hermoso. Pero podríamos decir como decimos en nuestro país: no estoy estrenando, es Bel Rosita. Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos han venido a recibir palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Queremos bendecirles nuevamente en el nombre de Cristo Jesús, bendecirles y felicitarles en el nombre de Cristo Jesús, porque definitivamente ustedes han escogido la mejor parte, la cual no les será quitada. Amén. Hay cantidad de iglesias en el mundo entero que están cerradas, hay cantidad de personas que quieren congregarse, que quieren ver. Ustedes están en la casa del Señor, así que les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Salmos, capítulo 92, versículo 12. Salmos, capítulo 92, versículo 12. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice en la segunda parte de Salmos 92, 12, dice: crecerá, está hablando del justo. Entonces el justo dice: crecerá como cedro en el Líbano. Dice: el justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Crecerá como cedro en el Líbano. ¿Cuántos tienen ahí el boletín? ¿Todos lo tienen? ¿A alguno le falta el boletín? Si le falta el boletín, levante su mano. Aquí adelante le falta eso. Los sugieres van a acercarse y lo van a entregar. Ahí dice el título dice: bases para un crecimiento espiritual. Amén. Dice la palabra de Dios que el justo crecerá como cedro en el Líbano. Entonces yo me puse a investigar y a mirar qué características tiene el cedro, qué es tan especial, qué lo hace tan especial el cedro para que Dios tipológicamente lo relacione con el hombre, con el justo. Nosotros vemos que en toda la Biblia, en el transcurso de toda la palabra de Dios, vemos muchas formas en las cuales Dios está hablando acerca, ya hay veces es de reyes, de naciones o de personas en una tipología de árboles, o sea, a veces se asemejan a los árboles, pero específicamente aquí está hablando no solo de árboles, sino que está hablando de un árbol específicamente, y es el cedro. Una de las características hermosísimas que tiene el cedro es que se encuentra en cualquier parte de la tierra. En cualquier parte de la tierra donde tú estés, donde tú vayas, allí está un árbol de cedro. Ahí puedes encontrar un árbol enorme de cedro. También lo que vemos es que este cedro se reproduce, florece tanto en esos ambientes, tanto en esas regiones árdicas como en las regiones tropicales. Se reproduce en todos los climas. Llega a tener una altura más o menos promedio de 40 metros. Llega a crecer 40 metros de alto. Este árbol tiene un aroma agradable, siempre tiene un aroma especial y agradable. Su follaje, las hojas siempre permanecen verdes, nunca tiene hojas secas o amarillas, sino que siempre todo su follaje, de donde uno lo mire, tiene las hojas verdes. Y algo que me llamó la atención es la madera del cedro. Por eso es que la madera del cedro es tan apetecida, es tan codiciada por algunos. La madera del cedro no se pudre, o sea, la madera del cedro
no es vulnerable a insectos ni a gusanos. O sea, la madera del cedro es fuertísima. Es tan así que por eso en la antigüedad la usaban para hacer cajas de cedro para preservar tesoros. Cuando querían preservar, guardar un tesoro por muchísimos años, entonces esa caja la construían en madera de cedro. También me llama la atención que del cedro, en la madera del cedro se saca un aceite, y ese aceite tiene propiedades antisépticas. O sea que cura heridas, cura todas las heridas el aceite del cedro. Y algo también que me llama la atención es lo que empieza a hablar la palabra de Dios, cómo nos compara y cómo dice que el justo crecerá como cedro en el Líbano. Entonces vamos a ver ese crecimiento de un árbol, de qué partes está compuesto y qué quiere decir cada parte. Una de las cosas que nosotros vemos es que el primer crecimiento, la primera dirección de crecimiento en un árbol es hacia abajo. Paradójicamente uno dice que, como decían las abuelas, no, mija, es que usted está creciendo como la cola de las vacas, para abajo. La primera dirección del crecimiento de un árbol es hacia abajo, iglesia hermosa, hacia abajo. Entre más se profundice, entre más raíces eche, un árbol más grande y frondoso es ese árbol. Pues algunos estudios muestran que muchos de los árboles son prácticamente dos árboles en uno. Según el tamaño que tú veas exteriormente, así dice, proporcionalmente es el tamaño de la raíz que va por dentro, de lo que está internamente, es proporcional con el tamaño del árbol hacia afuera. Lo primero es la raíz. Entonces nosotros vemos cómo es de importante esa parte de nuestro crecimiento hacia abajo, porque ahí tenemos nosotros lo que nosotros vemos a través de la palabra de Dios, es que el árbol en ese crecimiento hacia abajo está buscando estabilidad y alimento. El cedro crece metros por metros y metros y metros, la raíz crece por debajo de la tierra, la raíz del cedro, y es buscando humedad, es buscando donde haya agua para él alimentarse, para recibir alimento. O sea que la raíz le da estabilidad y le da alimento. ¿Y cuántos dicen amén? Imagínense en un árbol que no eche muchas raíces, un árbol que tenga una raíz bien pequeñita. Llega un viento y ¿qué pasa? Lo tumba, se lo lleva. Nosotros que vivimos aquí en la Florida, que gracias a Dios hace muchísimos años no ha entrado un huracán ni va a entrar en el nombre de Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén? Pero sí hemos visto tormentas tropicales, y una tormenta tropical es fuerte. Y después de que pasa una tormenta tropical, vemos lastimosamente y con un dolor en el corazón, vemos muchos árboles en el piso, porque llegaron esos vientos fuertísimos, porque llegaron ese vendaval, esas corrientes de aire, y no tenía una raíz suficientemente sólida y lo tumbaron esos vientos. Mientras que podemos seguir viendo unos árboles erguidos, hermosos, dando frutos, llenos de hojas, y a pesar de esos vientos, a pesar de esos huracanes, a pesar de esas tormentas, el árbol permanece de pie, pero es gracias a la raíz. Y la raíz tipifica una profundidad íntima en el cristiano de la relación con Dios. Una relación íntima y verdadera con Dios te da una solidez, te da una firmeza espiritual. ¿Y cuántos dicen amén? Entre más grande, más extensa sea tu relación con Dios, más firme eres tú en medio de las pruebas y de las dificultades. ¿Y cuántos dicen amén? Debemos aprender a profundizar en esa relación íntima con Dios. Lastimosamente hay algunos cristianos que descuidan esa parte, porque como no es una parte visible, no es lo que se ve, nadie sabe cuántas raíces tienes, nadie sabe cuánto es tu nivel de intimidad, de profundidad, de esa búsqueda a solas con Dios. Nadie lo sabe, solo Dios y tú lo saben. Entonces es algo que no se ve a los humanos. Entonces hay personas que descuidan esa parte, pero la parte más importante del crecimiento en el árbol es la raíz. Amén. Después de que tenga una raíz sólida, una raíz que se expande, una raíz que se extiende, entonces no solamente vemos que le da esa solidez, que le da esa firmeza, que le da esa estabilidad, sino que también le da el soporte y le da vida. Córtale la raíz a un árbol a ver si puede tener vida. Se muere.
solamente a través de la raíz es que el árbol se alimenta. Nosotros solamente a través de nuestra relación íntima y personal con Dios es que podemos recibir ese alimento espiritual. ¿Y cuántos dicen amén? Después de la raíz sigue el tronco empieza a crecer, el tronco empieza a formarse y me llama poderosamente la atención porque el cedro tiene un tronco hermosísimo, tiene un tronco, dice que es un tronco enorme, grande y es esbelto, es derecho. Entonces una de las cosas que nosotros vemos es que el tronco es el que le da la forma al árbol, porque si no tuviera tronco entonces sería ¿qué? Un chamizo. Sería un rastrojo, un chamizo. Uno sabe que una planta o algo es un árbol por el tronco es el que le da forma. Nosotros miramos a la luz de la palabra de Dios y según las enseñanzas que hemos recibido a través del amado Espíritu Santo de Dios, es que ese tronco tipifica el carácter del cristiano, ese carácter que debemos de nosotros tener, el carácter de Cristo. ¿Y cuántos dicen amén? Porque lastimosamente hay muchos cristianos hermosos, preciosos, que tienen muchísimos dones, muchísimos talentos, pero no tienen carácter. No cumplen sus compromisos, no tienen palabras. Hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. No son fieles a sus pactos o a sus compromisos, a su pacto matrimonial. No son fieles a sus compromisos que han adquirido con la iglesia, en el trabajo, en sus deberes. No tienen carácter, o sea, son muy lindos, hablan muy bonito, tienen dones, tienen talentos, son hermosos, pero no tienen carácter, el carácter de Cristo. Entonces esos vienen a ser esos hermanos hermosísimos que son como florecitas, que son como rosas, florecitas, que tú adornas todo lugar con una flor, pero esa flor no tiene raíces, son de corta duración. Hay unas florecitas que apenas duran un mes. Yo digo, increíble, todo un trabajo para uno sembrar en el jardín una flor y que solo te dure un mes. No, pues imagínese. Dios no quiere que nosotros seamos florecitas ahí nada más de adorno. Dios quiere que tengamos carácter y forma según la forma del amado Espíritu Santo de Dios en nosotros. Él nos va moldeando. ¿Y cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere, que tengamos ese carácter y esa forma, que nos dejemos guiar por el amado Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas que también vemos en el tronco es que el tronco empieza a nacer desde la raíz, pero no se queda en el piso. El tronco empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Este cedro llega a tener hasta 40 metros de alto. O sea que el tronco está cada vez más lejos de la tierra y más cerca del cielo. Dios no quiere que seamos cristianos rastreros, o sea, como de rastrojo, solo en el piso, solo en la tierra, solo pensando en lo terrenal, solo comiendo alimento terrenal, solo pensando en qué vestiremos, en qué comeremos, en qué haremos. No, Dios quiere que nuestra vida tenga un crecimiento y que ese crecimiento salga de nuestra raíz, de nuestra intimidad con Dios, y ese crecimiento nos lleve a las alturas, a estar cada vez menos lejos de la tierra y más cerca de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Después del tronco ¿qué llegan? Después del tronco llegan las ramas. Una de las cosas que nosotros vemos también en las ramas es que de las ramas del tronco empiezan a salir las ramas. Las ramas tipifican, en la Biblia lo vemos tipificado con la autoridad. Usted después lo puede leer en su casa, por el tiempo no se lo va a leer, pero en Números capítulo 17, usted puede leer Números capítulo 17 en su casa y usted va a ver ahí cómo Dios le da una orden a Moisés acerca de que por cada tribu cogieran una vara, una rama. Una vara es una rama, que cogieran una rama y que todos, una por tribu, o sea 12 ramas, 12 varas, y que las pusieran delante de la presencia de Dios en el altar. Y dice la palabra de Dios que la rama que floreciera, pues esa es la que tiene la autoridad de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios, ustedes pueden leer en su casa, que la rama o la vara que floreció fue la de Aarón. La vara de Aarón. O sea que las ramas tipifican autoridad. Cuando nosotros tenemos esa autoridad en Cristo Jesús, tenemos profundidad, hemos profundizado en nuestro nivel de intimidad con Dios. Estamos teniendo una intimidad verdadera, una profundización verdadera con nuestra relación con nuestro Dios. Pero no se queda ahí, sino que estamos creciendo, estamos dando forma. Esa forma nos da carácter, y después de que llega el carácter llega la autoridad. Es esa autoridad que tú puedes hablar con alguien, darle un amor, darle una palabra de corrección, darle una palabra de exhortación, pero con amor.
y esa persona te lo va a recibir porque tienes autoridad. La palabra nos enseña que Dios es el que nos da la autoridad. Esa autoridad viene representada por todas las ramas. Las ramas de los árboles y sobre todo el cedro tiene un crecimiento integral. Usted no ve un árbol que solo tenga ramas para un lado y que para el otro no tenga nada. Si no, no sería árbol. Usted ve un árbol que tiene ramas para un lado, ramas para el otro, ramas para acá, ramas para allá y ramas por todos los lados, porque tiene un crecimiento integral. Y ese crecimiento se obtiene mediante la comunión con el amado Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Después de las ramas vienen las hojas. Nunca aparecen las hojas antes de las ramas. Las hojas son consecuencia después de las ramas. Y nosotros vemos en la palabra de Dios, ustedes pues lo leen en su casa, no lo vamos a leer ahora, pero por lo menos en el Salmo 101, la palabra nos habla en el Salmo 101, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en Dios está su delicia, y dice que en él medita de día y de noche. Dice: será como árbol plantado junto a aguas de corriente. Dice que nunca su hoja cae. Nunca su hoja cae. La palabra de Dios nos enseña que la hoja tipifica la palabra que Dios nos guía a desatar, la palabra que Dios nos lleva a decir. Cuando un justo está viviendo de verdad en comunión con Dios, su palabra nunca cae, sino que esa palabra tiene poder. ¿Y cuántos dicen amén? Para los justos la palabra en Dios tiene poder. Amén, iglesia. Pero para los impíos, ustedes pues lo leen en su casa. Para los impíos, usted lo va a ver en Levítico 26:36, y dice textualmente: el sonido de una hoja lo perseguirá. ¿Qué sonido hace una hoja? Yo digo, ¿cuántos de nosotros decimos: ¡ay! Estamos en la casa, ¡ay! Cayó una hoja del árbol porque la escuché. Pues tiene un oído impresionante. O que uno diga: ¡ay! Se cayeron 3 hojas del árbol. Una hoja no hace ruido, una hoja cae y ya. Pero para el impío, dice la palabra de Dios, para el impío el ruido de una hoja, el sonido de una hoja lo perseguirá. ¿Qué quiere decir eso? Que para el impío, cuando se le declara una palabra sobre él, cuando se le dice algo, cuando se le confronta con su pecado, cuando sale palabra en nuestra boca con sabiduría, esa palabra, por más suave, por más amor que tenga, esa palabra lo va a perseguir y atormentar hasta que se arrepienta. O sea que las hojas tipifican la palabra. Muy bien, gloria a Dios. Y después de que ya llegaron las ramas, las hojas, entonces ahora vienen las flores. Muy bien, gloria a Dios. Y las flores es la parte más hermosa, bueno, una de las partes más hermosas de los árboles cuando están florecidos. Hay unos árboles hermosísimos que en cierta estación del año se ponen todos como lila, hermosos, o sea, son llenos de flores. Y las flores conllevan a un aroma, es un aroma especial. Y ese aroma tipifica, según la palabra de Dios, y lo vemos en uno de los estudios acerca del nardo. El nardo es una flor. El nardo es una flor, tú después lo puedes estudiar en tu casa. ¿Y sabes qué me impactó con esta enseñanza del nardo? Que el nardo tiene una fragancia especial, hermosa, pero esa fragancia es más fuerte y más especial en la noche. Huele más de noche que de día. De día tiene un aroma el nardo, pero en la noche se acrecenta ese olor. ¿Y qué me ministraba el amado Espíritu Santo Dios? Porque ese aroma, ese olor tipifica nuestra adoración a Dios. Amén, iglesia. ¿Qué me mostraba o qué me hacía sentir el amado Espíritu Santo Dios? Que en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, en las noches más oscuras, en las circunstancias más difíciles, es cuando más debe salir de nosotros esa adoración hacia nuestro Dios y Padre Celestial, esa exaltación hacia su nombre glorioso y eterno. Adoración a Dios. Y hay veces confundimos la adoración con cantar. De pronto hay personas que dicen: no, pero es que yo no sé cantar, yo no sé cómo adorar a Dios, porque es que yo no me sé esa canción, dicen algunos. Bueno, hay algunos que cantan muy bien, como todos los levitas que tenemos aquí en el altar, y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, gloria a Dios. Pero hay algunos que como yo, que cantamos bien,
pero se nos escucha mal. Yo canto muy bien, pero algunos dirán que se escucha mal. Entonces a veces como que no tengo ni idea de, como dice el pastor, amor a lo que nos llamó el Señor, a predicar. Porque si me pongo a cantar, no tengo ni idea de instrumento, no tengo ni idea de nada de eso. Yo a veces me desatino tocando el timbre de la casa, imagínense. Entonces ahí sí me queda como difícil, ¿no? Pero a veces pensamos que la adoración solamente es cantarle a Dios, solamente es pararnos en un lugar y adorar a Dios. No, esa adoración sale de nuestro corazón. Y una de las cosas que yo entendí a través de la poderosa palabra de Dios es que todo lo que nosotros hacemos con excelencia y de corazón es adoración a Dios, iglesia. Di conmigo, todo lo que hago con excelencia y amor es adoración para Dios. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por todos los siglos. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú vengas y sirvas y hagas para Dios, todo lo que tú predicas, todo lo que tú compartes allá afuera en la calle ganando almas para Cristo, todo lo que tú lo hagas con excelencia y con amor se convierte en adoración hacia nuestro Dios. Ya vimos el árbol, ya vimos las raíces, ya vimos el tronco, ya vimos las ramas, ya vimos las hojas, ya vimos las flores. Ahora falta el fruto. Y ustedes pues lo leen en su casa. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7 versículo 16. Dice, por sus frutos los conoceréis. Hay veces hay árboles que todos parecen igualitos, pero ¿cómo los diferenciamos? Con el fruto. Cuando vemos el fruto sabemos, si le vemos un mango, sabemos que es un árbol de naranja. Pero ¿y si el mango ese día se quiso disfrazar de naranja? ¿Será que puede hacerlo? No. El árbol de mango da mangos. Cuando tú ves el fruto, tú sabes qué árbol es. De pronto pueden parecerse, pueden haber otros árboles que se asemejan, pueden parecerse y ser similares, pero cuando llega ese fruto, tú sabes que es un árbol de naranjas, que es un árbol de mangos, que es un árbol de lo que sea, pero por su fruto lo identificas. O sea que el fruto nuestro nos da identidad. Amén, iglesia. ¿Qué estás dando tú de fruto? ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué es el fruto? Lo que tú produces, lo que tú das. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué estás dando? ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? Lo que tú haces, lo que tú das, lo que tú eres, es ese fruto. Y ese fruto es tu identidad. Amén, iglesia. Bueno, esa era la introducción del tema de hoy. Ahora sí vamos a la palabra de Dios nuevamente. Vamos al libro de Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Todos entendimos aquí lo del crecimiento del árbol, amén, gloria a Dios. Y cómo se asemeja, o en muchas ocasiones cómo Dios lo tipifica, lo relaciona con el ser humano. Vamos a la palabra de Dios, vamos a Hebreos capítulo 5 versículo 12 en adelante. Mateo capítulo 5 versículo 12 en adelante, y dice así la palabra de Dios. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí el escritor de Hebreos le está hablando a la iglesia. Y entonces le está diciendo, ¿cómo así? Ustedes ya tenían que estar predicando, ustedes ya tenían que estar enseñando, ustedes ya tenían que estar discipulando, ustedes tenían que estar edificando, pero no lo están haciendo. Ahora me toca volverles a enseñar los principios bíblicos, me toca volver a las vocales del evangelio, me toca volver a darles. Yo pensé que ya les podía dar frijoles, que ya les podía dar un pernil, que ya les podía dar carne asada, pero me toca darles leche.
Porque resulta que aunque exteriormente ellos habían crecido físicamente, pero espiritualmente no habían crecido. Seguían niños tomando biberón. Andaban con el biberón todo el tiempo. Y entonces el escritor dijo: me va a tocar entonces volver a empezar a enseñarles a ustedes. O sea que aquí en la palabra de Dios nosotros vemos que hay un crecimiento tanto físico como emocional y espiritual. Amén. En el ser humano, físico, espiritual y emocional. El crecimiento físico es el externo. El crecimiento emocional y el espiritual van internos. Y el crecimiento espiritual alinea al crecimiento emocional. Cuando una persona es espiritual, cuando una persona ha crecido espiritualmente, también ha crecido emocionalmente, porque lo espiritual alinea lo emocional. Amén, iglesia. Vamos a leer un versículo, vamos a la palabra de Dios, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 14 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 14 al 16. Y dice así la palabra de Dios: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a hablar de los hitos del desarrollo. Si usted ha llegado alguna vez a llevar a uno de sus niños o a algún niño de su familia donde el pediatra, usted sabe que hay unos hitos del desarrollo. Ustedes lo pueden buscar. Entonces los pediatras se basan en esos hitos del desarrollo. Entonces cuando llevan al bebé o a la bebé al pediatra, entonces empiezan a hacerle un sinnúmero de preguntas al papá y a la mamá para saber cómo se está desarrollando ese bebé, si tiene un crecimiento normal dentro de esos hitos del desarrollo, o si se está presentando un problema y requiere un tratamiento o requiere más cuidado. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver unos hitos de crecimiento espiritual. Cuando usted salga hoy de la prédica y los que nos están viendo cuando terminen de escuchar el mensaje, ustedes van a saber en qué nivel de crecimiento van a estar. Ahora, lo importante de este estudio es que es personal, es para que tú mismo te analices, no es para que tú empieces a sacar un metro espiritualmente y a medir el crecimiento espiritual de tu hermano o de tu hermana, a decir: a este le falta esto, a este le falta lo otro, a este le falta. No, es nosotros, es algo personal. ¿Y cuántos dicen amén? Porque la idea es que nos revisemos. No podemos quedarnos como bonsáis chiquiticos. Los bonsáis son muy hermosos, sirven de adorno, pero no dan fruto. ¿Y sabes por qué son los bonsáis? ¿Por qué es un bonsái? Porque le cortan las raíces, no le dejan crecer la raíz al arbolito. Entonces él va creciendo como enanito. O sea, él crece como así hasta determinar. Y tiene como, o sea, y parece un árbol adulto, pero es chiquito. No queremos bonsáis espirituales en la iglesia del Señor. ¿Y cuántos dicen amén? Entonces necesitamos revisarnos personalmente cómo va ese crecimiento en nuestras vidas. Aquí en la palabra de Dios nos enseña que hay un alineamiento para ese crecimiento, para ver. Entonces cuando llevamos a nuestros niños al pediatra, que yo tengo muy claro eso, imagínense, tres bendiciones, tres grandes bendiciones el Señor me ha dado con mis hijos. Entonces cada vez que los llevábamos al pediatra empiezan a hacerte una serie de preguntas, por lo menos. Un niño, una niña ya para su primer mes de nacido, cuando ya tenga al finales del primer mes de nacido, ya debe poder hacer un puñito, o sea, apretar la manito. Algo tan sencillo como eso, ya. Debe ya poder apretar la manito. Ya un bebé a los 7 meses o entrando a los 8 meses ya debe poderse sentar solo. Ya no está como borrachito que usted lo siente y va para un lado, o que le tiene que poner unas almohaditas. Claro que hay niños que se demoran más que otros, ¿no? Pero según los hitos de desarrollo hay un parámetro. Entonces, si el niño va en esa dirección y cada mes que ya, por lo menos cuando uno lleva a sus niños empiezan a preguntarte, ya a medida que van, ¿ya comen solo?
puede coger la cuchara y comer solo. Cuando va creciendo, sabe montar bicicleta, sabe montar patines, o sea, porque quiere mirar la motricidad. Empiezan a hacer ciertas preguntas según el crecimiento de ese niño. Amén. ¿Cuántos queremos crecer espiritualmente? Amén, gloria a Dios. Esto es parte del cimiento que Dios quiere poner en la iglesia de Jesucristo. Nuestro Señor quiere cimentar su iglesia en la roca eterna que es Él. Amén, gloria a Dios. Así que lo primero que nosotros vemos es ese primer hito para nosotros ir desarrollando ese crecimiento. Paulatinamente vamos a ver estos 3 hitos. Y lo primero que debemos entender es eso, que Dios no quiere tener hijos pequeños toda la vida, o sea, que seamos toda la vida inmaduros. Dios quiere que maduremos a través del conocimiento de la palabra de Dios. El primer hito que vamos a encontrar del crecimiento espiritual está en el versículo 14. Y dice la palabra de Dios: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El primer hito del desarrollo espiritual es la madurez doctrinal. Di conmigo, madurez doctrinal. Madurez doctrinal, madurez conocimiento de la palabra de Dios. Resulta que un niño todo lo cree. Los niños pequeñitos todo lo creen. Si tú le dices que la luna es de queso, él dice que la luna es de queso. ¿Por qué crees que han habido tantos accidentes? Porque los niños se ponen a ver todos esos muñequitos o se ponen a ver todas las películas de los superhéroes y ellos todo lo que ven o escuchan creen que es verdad. Entonces ellos se ponen una capa y se tiran de una ventana porque creen que van a volar. Los niños todo lo creen. Ese es un estado de los niños, de ser infantes, todo lo creen. Lo primero que nosotros tenemos que entender para saber que ya hemos salido de ese estado de niñez espiritual es que nosotros ya lo discernimos, amén. No creemos todo lo que nos dicen. Si alguien te dice algo, tú vas a la palabra de Dios, escudriñas la palabra de Dios, revisas la palabra de Dios. Tú no comes entero, tú dices, bueno, esto suena bonito, pero está en la palabra de Dios. Esto puede ser muy bien, pero está en la palabra de Dios. Porque acuérdate que lo que está ahora gobernando el mundo es el engaño. El engaño está por todas partes. Hay cantidad de engañadores que han salido por el mundo entero. Así que lo primero que nosotros debemos de tener es una madurez doctrinal, saber en qué lo que creemos, saber y conocer la palabra de Dios. Si tú tienes un año de cristiano o tienes un poquito más de un año de cristiano, tú ya debes poder conocer la palabra de Dios y poder encontrar cualquier versículo bíblico que se te ponga. Cualquier cita bíblica. No te estoy diciendo que te sepas la Biblia, no te lo estoy diciendo. Que sepas buscar en la Biblia y encontrar cualquier versículo que se te diga. O sea, que tú sepas qué es un capítulo, qué es un versículo, que tú sepas cuáles son los libros de la Biblia. Si tienes un año, ya debes saber eso. Si no lo sabes, hay un problema. Porque imagínense, una persona que tenga 18 años no puede seguir teniendo el mismo tamaño que cuando nació. Tiene que tener un crecimiento. Igualmente a nosotros a nivel espiritual debemos tener un crecimiento. Lo primero es esa madurez espiritual, que tú puedas discernir lo que te están diciendo. Lastimosamente hay gente que brinca de iglesia en iglesia, que anda de iglesia en iglesia escuchando lo que quieren escuchar, escuchando cosas que les agradan y les gustan, pero no disciernen en el espíritu si es de Dios o no es de Dios. Acuérdate los raíces, entre más raíces tengas, entre más profundidad tengas, entre más comunión tengas, más firmeza vas a tener en tu vida espiritual. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por todos los siglos? Aleluya. El segundo hito del crecimiento a nivel espiritual lo encontramos acá en el versículo 15. Sigamos leyendo allí en el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es cabeza, esto es Cristo. El segundo hito o nivel de crecimiento espiritual, para que tú sepas si estás avanzando espiritualmente, es cuando te estás multiplicando. Di conmigo, multiplicando. Pero no en las tablas de multiplicar, extendiéndote, multiplicándote.
Una persona cuando llega a su edad adulta, eso es lo normal, cuando llega a su edad adulta, se casa. Y después de que se casa, ¿qué pasa? Se multiplica. Un niño de 2 años no se puede multiplicar. Tiene que ser adulto para multiplicarse. Si tú te estás multiplicando, y cuando digo multiplicándote es cuando tú estás evangelizando, cuando estás predicando, cuando le estás hablando a las personas, cuando estás llevando esa palabra, cuando estás exhortando, cuando estás hablándole a otras personas, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu barrio, ya sea a tus familiares, a los que no conocen de Cristo, les estás hablando de Dios. Con tu solo testimonio eres un predicador, estás hablando, dicen wow, él es diferente a los demás, ella es diferente a los demás. Mire lo que hace, mire cómo vive, mire su vida. O sea, estás ganando vidas para Cristo. Te estás multiplicando, estás predicando, estás compartiendo de la palabra de Dios. Pero algo muy hermoso que nos enseña la palabra de Dios es que ese mensaje debe ser en amor. Amén. Nadie se va a convertir a garrotazos, sino que las personas son doblados, son doblegados por el amor de Dios. Amén. ¿A cuánto nos ganó el Señor con su amor? Con su inmenso amor. Prediquemos del amor de Dios. Que la persona no llegue al Señor por miedo, que piense que Dios le va a dar garrote. No, que la misma Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. O sea, debe ser a través del amor, no de competencia. No tampoco hablarles para que ellos vean que sabemos más que ellos o que somos más espirituales que no. Debemos llevarlos a un convencimiento en amor. Amén. Y para tener ese amor debemos vivir una vida íntegra delante de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? El tercer hito de madurez lo encontramos en la palabra de Dios. Ahí seguimos leyendo y dice la palabra de Dios en el 16: cada miembro recibe su crecimiento para ir edificando, a encontrar nuestra función dentro del cuerpo. Y escúcheme lo que no estoy diciendo dentro de la iglesia, es dentro del cuerpo de Jesucristo. Hay ministerios que servimos dentro de la iglesia, hay ministerios que servimos fuera de la iglesia. Hay ministerios que estamos trabajando para el cuerpo de Cristo dentro de la iglesia, y hay ministerios que estamos trabajando para Cristo fuera de la iglesia. Para tú saber si espiritualmente estás creciendo y has avanzado, debes estar haciendo algo en el reino de Dios. Debes estar sirviendo, contribuyendo en algo en el reino de Dios. Todos los órganos, todas las partes del cuerpo están unidas. Y una de las características de que cuando estamos la iglesia en una madurez, la iglesia primero, la palabra de Dios nos enseña de la palabra de Dios. Llegar a engañarte, está vencido el diablo. Pero cualquier cosa que alguien venga y te diga, mire, yo me quedé asombrada, no voy a decir el nombre, una persona que conozco, y cuando pasó todo eso, espías que esta mujer puso el listón para que reconocieran y llegaran, y fue símbolo de salvación. Y yo, pero en ninguna parte en la Biblia dice eso, le dije yo. Eso no sé de dónde habrá sacado, no sé a qué iglesia va, no sé qué enseñanza recibe, no sé. Que porque el pastor les dijo que todos los de la iglesia tenían que amarrar a la puerta de la casa ese listón amarillo para que no entrara ese virus. Entonces le digo yo a ella: mamita, usted lo que tiene es que leer más la Biblia. Lo único que te tiene protegida y lo que te protege a ti y a tu familia es la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando te cubres con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, estás guardada tú y toda cita, cuelga esto y eso te trae sueño. Entonces tú haces lo que le agrada a Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Madurez doctrinal. No podemos ser bonsáis, no podemos ser florecitas, tenemos que ser árboles. Amén. Lee la Biblia la bajas en tu celular, la puedes tener en tu celular, la puedes leer en tu trabajo, la puedes leer en cualquier parte donde tú llevas tu celular, ahí puedes llevar la Biblia. Es esa doctrina, cancelados en nombre de Jesús. La palabra de Dios me enseña madurez espiritual. Lo segundo es que nosotros tengamos la capacidad y la madurez de entender lo que Dios ha hecho por nosotros y podamos compartirlo con los demás. Cuando tú sabes esas bases principales del fundamento de la fe, tú puedes hablarle a otras personas, puedes compartirle a otras personas de lo que tú crees, de lo que te has salvado, de lo que te ha rescatado, cómo Dios se ha transformado. Cuando tú tienes esas bases espirituales, tú puedes ganar a más almas para Cristo, puedes predicarle a más personas. Si llegan amor y fe, gloria a Dios, pero lo que queremos es que lleguen al reino de Dios y sean salvos. Amén. Que lleguen al reino de Dios, que lleguen a los pies de Cristo.
Tú no puedes compartir, tú no puedes evangelizarle a alguien diciéndole: es que mi iglesia es mejor que la suya, es que en mi iglesia sí hay esto, es que en mi iglesia sí hay lo otro. No, nosotros predicamos y servimos para una iglesia que es la iglesia de Jesucristo, amén. Cuando tú predicas sin contienda, sin error, sin altivez, cuando tú dices: no, es que yo sé mucho, es que yo he aprendido mucho, es que tú no has aprendido nada, es que tú no sabes nada, ahí no hay el respaldo de Dios. Lo que nosotros tenemos que predicar y compartir es del amor y la misericordia de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Y lo tercero es esa multiplicación que Dios nos manda a tener, pero también ese servicio dentro del reino de Dios. ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? Contéstale al Señor. Mira, cómo llegar y poner los cables y con excelencia y amor para Dios estás sirviendo a Dios. Como que tú llegas un día y te vas y te paras en el supermercado con tarjeticas y vas evangelizando y entregas las tarjeticas. Estás haciendo algo para el reino de Dios. Como que tú vas y visitas a alguien que ha estado en dificultad, le llevas un mercado y le dices: aquí le envía, aquí de parte de Dios, aquí Dios te envía esta provisión, esta bendición. Estás haciendo algo para el reino de Dios. Amén, iglesia. Hay veces pensamos que solo pararnos en un altar, solo pararnos en un altar es para servirle a Dios. No, todos estamos llamados a servirle a Dios donde estamos. ¿Y cuántos dicen amén? Servir a Dios es lo que Dios nos llama. Y ahí es cuando tú entiendes que eres un maduro, que eres un cristiano maduro, amén, espiritualmente. Un cristiano que está avanzando de la mano de Dios. Cuando donde tú llegas haces algo para Dios. Si lo haces aquí en el interior de la iglesia, gloria a Dios. Pero si lo haces allá afuera también, gloria a Dios. Estás trabajando para el reino de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por todos los siglos. Gloria a Dios. Y ya para terminar, iglesia, vamos a Gálatas. Este pasaje sí que tocó mi vida y mi corazón. Gálatas capítulo 4 versículo 1. Gálatas capítulo 4 versículo 1. Dice así la palabra de Dios: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Amén. Volvámoslo a leer. Gálatas capítulo 4 versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Amén, iglesia. Aquí la palabra de Dios en Gálatas 4:1 está siendo muy específico y claro. Está diciendo que mientras el cristiano sea niño, no se diferencia en nada de un esclavo. En el tiempo que se escribió esta porción de la palabra de Dios, existía la esclavitud. Y un esclavo no tenía derecho a nada. El esclavo solo tenía derecho al aire que respiraba. El esclavo no tenía derecho a tener posesiones. No tenía derecho a tener aún familia. Si el esclavo se casaba y tenía hijos estando en esclavitud, los hijos que tenía no eran de él. Los hijos que tenían era de su amo, de su dueño. La Biblia nos dice que en tanto que el niño es pequeño, en nada difiere. En tanto que el creyente es pequeño, en nada difiere del esclavo. Nada. Aunque es dueño y señor de todo. De pronto tú ahí estás en casa, los que nos están viendo, y tú que estás acá hoy, ahí sentado en la silla. De pronto empezamos con el tema de los árboles, del crecimiento, de las ramas, de la raíz, del fruto, de las flores. Y tú dirías, ay, esa enseñanza es como para escuela infantil, como para los niños de la escuela infantil, ¿no? Después vamos entrando y ya empezamos hablando acerca de las señales, de los hitos del crecimiento espiritual. Y vamos viendo cómo nosotros debemos ir desarrollándonos en nuestra atmósfera espiritual, nuestro crecimiento espiritual, para poder llegar a dar fruto y tener la estatura
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero ahí no termina. Ahora llega y dice la palabra de Dios que si el cristiano permanece niño, no va a tener derecho a su herencia, aunque es dueño y señor de toda ella. En el pueblo judío tienen una celebración muy particular y muy especial, y es cuando los niños se vuelven adultos según la tradición y según la ley. A los 13 años hacen esta ceremonia, hacen esta celebración, y ya socialmente, ya públicamente, el niño después de los 13 años ya es considerado como un hombre, ¿sí? Pero normalmente, en todas las culturas, normalmente ese concepto de adultez está en los padres. O sea, cuando los padres dicen, ya mi hijo puede con esto, ya mi hijo aguanta esta responsabilidad, ya le delegué esto y lo hizo, no interesa la edad, tiene tantos años, pero ya está actuando en esa madurez, está actuando en esa dirección. Entonces ya el padre, la madre empiezan a considerarlo un adulto por su comportamiento, por su madurez, por su responsabilidad. Hay veces nuestros hijos quieren pedirnos muchas cosas y son adultos para unas cosas, pero son niños para otras. Son muy niños cuando los mandamos a hacer sus quehaceres. Son muy niños cuando tienen responsabilidad. No, yo soy muy niño, yo estoy muy pequeño, yo estoy muy pequeña, yo no puedo hacer eso. Pero cuando quieren ellos o ellas salir, y cuando quieren ir a alguna parte, o cuando quieren tomar otras decisiones, no, ahí sí soy grande, ¿no? Ahí sí creció de la noche a la mañana. Unas veces quieren ser niños y otras veces quieren ser adultos cuando les conviene. Hay veces nosotros a nivel espiritual, a veces también queremos como llevar eso a nuestras vidas. Queremos ser maduros en ciertas ocasiones o en ciertas áreas, pero terminar siendo inmaduros en otras áreas. Eso tiene que acabarse, iglesia. ¿Saben por qué? Porque ya la venida del Señor está cerca. ¿Y cuántos dicen amén? Él viene por su iglesia. ¿Y sabes qué va a pasar con esa iglesia que se lleva el Señor? Él viene por su iglesia porque Él se va a casar con su iglesia. O sea que en ese término no puede haber inmadurez. Porque un matrimonio no se lleva a cabo con una niña o un niño de 2 años. Para una persona casarse debe estar adulto. Dios viene por una iglesia madura. Dios viene por una iglesia cimentada en la roca eterna. Dios viene por una iglesia que sabe escuchar la voz de Dios. Dios viene por una iglesia que da fruto. Dios viene por una iglesia que le sirve. Si tú le sirves aquí en la tierra, en cualquier área, estás calificado, estás escogido para ser parte del reino de Dios. Pero ¿cómo aspiras a entrar al cielo? ¿Cómo aspiras a estar en la eternidad con nuestro Padre Celestial si no haces nada para el reino de Dios aquí en la tierra? Tienes que empezar por madurar tú primeramente. Por eso yo te decía, eres tú el que tienes que revisarte, no el de enseguida. ¿Qué tanto conoces de la Biblia? ¿Qué tanto escudriñas la palabra de Dios? ¿Qué tanto atesoras esta palabra hermosa y preciosa que es la palabra de Dios? Hay muchos que quieren escuchar profecía, quieren que llegue un profeta y les diga todas las cosas, y que les diga lo que tienen que hacer mañana y pasado mañana y cómo va a ser su vida. Quieren escuchar una profecía instantánea, pero muy pocos quieren escuchar la palabra de Dios, que te dice las porciones que tiene para ti, las bendiciones que tiene para ti, las bendiciones que tiene para tus hijos y tu descendencia. Lo que Dios tiene en esta palabra es poder de Dios para tu vida. Tienes que conocer la iglesia. Por eso es que hay tantos cristianos desubicados, cristianos que los han sacado del camino verdadero porque no conocen la verdad, no han conocido la verdad que es Cristo. Se congregaban, asistían, pero no estudiaban la palabra de Dios.
Si tú quieres ser un cristiano maduro, estudia la palabra de Dios. Escudriña la palabra. Es que nadie te engañe, que nadie venga con una fábula del diablo diciéndote Dios te dice y Dios te manda a decir y Dios no. Si tú conoces la palabra de Dios, eres una persona madura espiritualmente y nadie podrá separarte del amor de Dios, nadie podrá sacarte del camino de verdad y nadie podrá alejarte del camino de salvación. Amén, iglesia. Tenemos que dar fruto, multiplicarnos, hablar de lo que Dios ha hecho. Llevar a otros a conocer de la maravillosa gracia de Dios que nos ha alcanzado. Amén. Pero hoy culminamos con este versículo. ¿Cuántas peticiones tienes en la presencia de Dios? ¿Cuántas cosas le has estado pidiendo a Dios? ¿Cuántas promesas has estado declarando pero no las has visto? ¿Será que aún eres niño espiritualmente y por eso no has tenido acceso a los tesoros celestiales? Porque la palabra de Dios nos dice que mientras el cristiano sea niño, nada difiere del esclavo. Y así sea dueño y señor de todas las bendiciones, no puede disfrutar de ellas. En esta mañana, ¿por qué te trajo el Señor? Porque Dios quiere traer un crecimiento sólido a tu vida. ¿Y cuántos dicen amén? Dios quiere traer un crecimiento sólido e integral a tu vida. Un crecimiento hacia todos los lados. Un crecimiento a nivel espiritual de tu intimidad con Dios. Un crecimiento a nivel del conocimiento de la palabra de Dios. Un crecimiento a nivel de relacionar, de predicar, enseñarles a otros la palabra de Dios. Un crecimiento al nivel de dar fruto y de servir en la obra de Dios. Pongámonos en pie, iglesia. Ponte en pie. Ponte en pie, iglesia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hay dos direcciones del mensaje. Cierra tus ojos. La primera dirección es la enseñanza dada por el Espíritu Santo de Dios. Esa enseñanza es la aplicación de la palabra de Dios sobre tu vida. Pero ahora la segunda parte la hace el amado Espíritu Santo de Dios. Y es cuando Él siembra esa palabra en ti, en tu corazón y en tu espíritu. Hay veces escuchamos mensajes que son hermosos, pero no le damos la oportunidad al Espíritu Santo de Dios que ministre en nuestro corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hoy has venido a la casa de Dios, hoy te has conectado para escuchar la palabra de Dios. Y hoy lo que Dios quiere enseñarnos a todos y cada uno de nosotros de su iglesia verdadera es que nosotros debemos ir dando esos pasos en el crecimiento espiritual. Así como físicamente los niños tienen ese proceso de crecimiento, así como aquel pediatra está examinando y llevando a aquel niño en esos pasos que debe dar para saber si su crecimiento está bien, si se está desarrollando normalmente o si tiene un problema, tiene que ir a terapia, tiene que ir a hacerse un tratamiento para poder seguirse desarrollando. Hoy el Espíritu Santo de Dios va a traer ese discernimiento sobre tu corazón y te va a mostrar qué tan maduro espiritual eres tú, cuál es tu nivel de crecimiento espiritual. Y si tú ves que hay una área en tu vida que necesita ser afirmada en la roca eterna que es nuestro Salvador, este es el momento para que le pidas al amado Espíritu Santo de Dios que traiga esa madurez espiritual sobre tu vida, que traiga esa activación sobre tu vida, que tome esa área en sus poderosas manos y que empiece a trabajar en tu vida en esa área. Eres tú, porque si no te estás desarrollando a nivel espiritual como Dios quiere, entonces hay un problema espiritual sobre tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y mientras ministramos, el Espíritu Santo de Dios va a aplicar esta porción de la palabra de Dios sobre tu vida.